Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, Doc, buenas noches. ¿Cómo les va? Ok. Bien, voy a compartirles pantalla, ¿no? Muy bien. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí, Ok, bien. Para continuar con nuestra clase y para terminar ya insulinoterapia, nos faltan hablar acerca de dos esquemas. Uno de ellos es el basal bolo a dosis múltiple y el otro es la bomba de insulina. Bien, en este contexto, el basal bolo a dosis múltiple se llama así porque va a utilizar una dosis de insulina basal. No se olviden ustedes que siempre la insulina basal debe ser o una insulina de acción intermedia o una insulina de acción prolongada como la glargina. Por otra parte, el bolo está constituido por una insulina de acción regular, ¿sí? O de acción rápida o una ultra rápida, como la Aspart o la Lispro, ¿ok? Entonces, no se olviden que el basal bolo está constituido de esta manera. Que de dosis simple o dosis múltiple no es otra cosa, sino en la dosis simple utilizo solamente un bolo de regular o de ultra rápida y en dosis múltiple puedo utilizar dos o más bolos o dosis de insulina regular o ultra rápida. ¿Ok? Esa es la diferencia. Les había enseñado ya en la clase de ayer, perdón, de la clase anterior, a estructurar un esquema basal bolo a dosis simple, incluso partiendo de lo que sería el 40-20-30-10. ¿Sí? En el día de hoy les voy a enseñar a estructurar un basal bolo a dosis múltiple, utilizando relaciones porcentuales. Siempre partimos, no se olviden, de nuestra DTDI. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, vamos con 28 unidades, supongamos que ya hicimos el cálculo de la DTDI en base a la diapositiva de los escenarios que habíamos dicho, ¿no es cierto? Si es diabético tipo 1, si es diabético tipo 2 o si es una mujer embarazada. Y dentro de estos escenarios como insuficiencia cardíaca, renal o hepática, si existe infección o no existe infección, o si utilizamos corticoides. ¿Sí? No se olviden de las clases anteriores. Entonces, tomando como ejemplo una DTDI de 28 unidades, para yo armar en base a esto un esquema basal bolo a dosis múltiple, voy a tomar el 75% de este valor para saber cuánto le voy a dar en la mañana. Y el 25% voy a tomar para saber cuánto le voy a dar en la noche. De tal manera que vamos a hacer el cálculo, el 75% de 28, si vamos a hacer 28 por 0.75, tengo 21. Y acá voy a tener, obviamente, las 7. Para hacerle en números enteros y números pares, vamos a dejarle en 20,8. ¿Sí? Ok, 20 unidades de ese paciente en la mañana y 8 unidades de ese paciente en la noche. Ahora, sobre esto que calcularon cuánto en la mañana y cuánto en la noche, a esto ustedes van a sacarle otra vez el 75% para saber cuánto de la NPH y el 25% para saber cuánto de rápida. Lo mismo acá abajo, el 75% para saber cuánto de NPH y el 25% para saber cuánto de rápida. ¿Sí? Vamos poniéndole los valores.
20 por 0.75, esto me da 15, acá me da 15, acá me dará 5. Vamos a ponerle 14, 6, ¿sí? Para hacerle números pares, les decía, 14, 6. Y vamos al de abajo, 8 por 0.75, le vamos a poner acá 6 y acá 2, ¿sí? Entonces, mi prescripción para la enfermera será la siguiente. Entonces, será 14 unidades de NPH más 6 unidades de rápida a las 7 de la mañana, si desayuna a las 7:30, por supuesto. ¿Sí? Y por otra parte, 6 unidades de NPH más 2 unidades de rápida, 7 de la noche. ¿Sí? Esa será mi prescripción. A más de esto, doctores, cuando ustedes pongan un esquema basal bolo a dosis simple o a dosis múltiple, no se olviden de asociarle el sliding scale insulin, ¿sí? Es decir, mi esquema por escapes o por cortes. Y claro, a esto ustedes de forma inicial tendrán que dejar un monitoreo de glucemia preprandial para saber cómo les va con esto. 7 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 22 horas. ¿Ok? Y de esa manera ustedes irán haciendo los ajustes respectivos en base a cómo se vayan comportando, ¿sí? Los valores de la glucosa a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Sí? 7 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde, 10 de la noche, ¿sí? Entonces aquí tienen que hacer ustedes los monitoreos respectivos para saber cómo se están comportando esas glucosas. Si ustedes tienen picos de glucosa al mediodía, ¿sí? O a media tarde, ustedes tienen que subir la insulina de la mañana, la rápida de la mañana. Aquí tienen que hacer la corrección en base a cuántos escapes hayan necesitado acá. Por otra parte, ¿sí? Si ustedes tienen un pico a las 22 horas o a las 7 de la mañana, ustedes tienen que subir la dosis PM de insulina rápida. En cambio, acá es la dosis AM. Tendrán que subirse, ¿sí? Si tienen picos. Siempre, por lo general, no subimos en la rápida. Acá no subimos, ¿sí? Dependiendo si ustedes tienen picos o al mediodía y a media tarde, ustedes se suben en la dosis de la mañana. Y si tienen picos en la mañana y en la noche, ¿sí? Lo hacen o se suben ya en la dosis de, en este caso, la noche, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y de esta manera ustedes han armado ya un esquema basal bolo a dosis múltiples, doctores. ¿Alguna duda en este punto? ¿Alguna duda con respecto a mi esquema basal bolo a dosis múltiple? No, doctor. Ya, perfecto. Otro mecanismo, otra forma para armar yo un esquema basal bolo a dosis múltiple es tomando la relación porcentual. Si yo ya tengo mi DTDI, supongamos, les decía el ejemplo de 28 unidades. Otra forma es, para plantear este esquema basal bolo a dosis múltiple, es utilizar el 50% de esta DTDI en la basal y el otro 50% de la dosis utilizarla en la rápida o ultra rápida. ¿Sí? Es decir, para términos del ejemplo, 14 sería para la Lantus, por ejemplo, o la glargina, y el otro 14 debe estar dividido para 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas dosis la vamos a utilizar antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la merienda. Más o menos pongámosle a 5.
Sí, más o menos. Entonces, 5 unidades sería más o menos así. Como les decía, una unidad no va a marcar la diferencia. Esto sería en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Antes, ¿no? Si es la rápida con la que ustedes están haciendo, no se olviden que la rápida comienza a actuar a los 30 minutos. Entonces, debería ser 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la merienda. Pero si ustedes utilizan la ultra rápida que comienza a hacer efecto a los 10, 15 minutos, sería 5 unidades 15 minutos antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda. Entonces, la prescripción para la enfermera en este caso será que administre las 14 unidades de glargina, ¿no es cierto? Pueden administrar esto en la mañana u hora sueño, ¿ya? O bedtime que se llama, ¿sí? En la mañana u hora sueño, más las 5 unidades preprandial, ¿no es cierto? O sea, desayuno, almuerzo y merienda, ¿ok? Y así yo habré utilizado el 50% acá y el otro 50% entre estas tres de acá, ¿ok? Esa también es una forma de plantear un esquema basal bolo a dosis múltiple. Entonces ya les he enseñado dos mecanismos o dos métodos para plantear un basal bolo a dosis múltiple. Uno, a través de esta relación porcentual 75-25 y de esto otro 75-25 y la otra tomando el 50% para la basal y el otro 50% para la rápida o ultra rápida, ¿sí? Que debe ser administrada preprandial. A esto, sí, a esto es importante. Cuando ustedes ya utilizan este esquema de acá, aquí ya no va a escapes. Aquí no hay escapes ya, no escapes. O sea, no sliding scale insulin. ¿Por qué? Porque ya están usando estas dosis de acá, ¿sí? Ese detalle nada más. Bien, cuando ustedes hagan un evento de hipoglucemia con cualquiera de estos esquemas, siempre reduzcan la DTDI, les decía, en un 20%, siempre. Si por otra parte no hay cumplimiento de las metas, súbanse la DTDI en cambio en un 10 al 20%, dependiendo, ¿sí? Estos ajustes lo pueden ir haciendo ustedes cada tercer día, cada quinto día, dependiendo, ¿no? Sí, por lo general, cada tercer día ustedes pueden plantearse ya el subir la DTDI realmente. ¿Ok? ¿Alguna duda en este punto? Bien. Finalmente tenemos nuestra famosa bomba de insulina. La bomba de insulina, bueno, a diferencia de estos dos esquemas de acá, estos pueden ser utilizados tanto ambulatorio como hospitalariamente. El sliding scale insulin definitivamente es hospitalario, ¿sí? El 40-20-30-10 también es hospitalario. Estos, en cambio, son hospitalarios, pero también ambulatorios. Y la bomba de insulina es netamente hospitalaria. E incluso muchas veces lo utilizan mucho en UCI. En hospitalización también pueden utilizarlo, pero ojo debe haber un entrenamiento del personal de salud, sobre todo las enfermeras, debe haber los recursos necesarios como para garantizar que el adecuado funcionamiento de esta bomba y sobre todo el cumplimiento del protocolo, sobre todo en los controles cada hora. O sea, necesitamos personal de salud que esté ahí pendiente. Si no tenemos eso, el riesgo de generar una hipoglicemia y un evento adverso es alto en estos pacientes, ¿sí? Como les digo, un personal bien entrenado y suficiente, sobre todo para los controles, los monitoreos, lo pueden manejar también en piso, ¿ok? Bien, vamos a hablar acerca de nuestra bomba de insulina. Para hablar de nuestra bomba de insulina, yo necesito que obviamente ustedes conozcan este cuadrito de acá. Este es un protocolo que lo armamos hace algunos años partiendo de una bibliografía
¿sí? Partiendo de una bibliografía de Guillermo Umpierres, que por cierto es un ecuatoriano, una autoridad en diabetes, que por cierto está de presidente de la ADA, ¿sí? O sea, realmente eso nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo a los ecuatorianos. Él radica en Estados Unidos desde hace algunos años, ya algunas décadas, pero de vez en cuando viene a nuestro país a dictar conferencias. Creo que la última fue en Cuenca, en un congreso que hubo acerca de diabetes hace algunos años, creo que 3 años me parece, no estoy tan seguro. Ustedes pueden ver los videos de él en YouTube y ahí obviamente hay algunas charlas muy interesantes al respecto. Entonces, esta tabla la adaptamos como un protocolo a un artículo que él publicó sobre terapia de insulina en el manejo de la hiperglicemia en pacientes hospitalizados. Nosotros hicimos algunos pequeños ajustes. ¿Cómo se lee esta tabla? ¿Cómo la leemos? Bien, en este punto nosotros debemos movernos en esta tabla en dos direcciones, un sentido horizontal y un sentido vertical. ¿Ok? En este contexto, entonces, a ver, déjenme ver un color. Sí, ya. Glucosa anterior, glucosa posterior. La glucosa anterior vamos a movernos en lo que corresponde a las filas y la glucosa control en las columnas. Bien, entonces, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Supongamos primero la dosis a la cual yo voy a iniciar mi bomba de insulina. La dosis o la preparación primero es mezclar 99 ml de cloruro de sodio, ¿sí? 99 ml de cloruro de sodio al 0,9%, más 100 unidades de insulina rápida, la insulina rápida, ¿sí? 100 unidades es 1 ml. Y esto vamos a pasar en bomba de infusión a 0,1 unidad por kilo. ¿Ok? Kilo hora. ¿Eso qué quiere decir? Que si un paciente, supongamos, pesa 70 kilos, yo voy a empezar mi bomba de insulina a 7 ml hora. Si pesa 50 kilos, a 5 ml hora. Si pesa 80 kilos, a 8 ml hora, algo para que no estén en ese rato con la calculadora. Más o menos les sale así la relación. Si yo hago esta dilución de 99 con 100, yo le estoy dando prácticamente a mi paciente una unidad de insulina por hora. ¿Sí? Una unidad. Con esto, con esta dilución, cada ml corresponde a una unidad de insulina rápida por hora. La dosis, no se olviden, a 0,1 unidad por kilo hora. Los controles, los monitoreos de estos pacientes tienen que ser cada hora, doctores, cada hora. Cada hora tienen que hacer los monitoreos de glucemia. Un descenso, digamos, adecuado de la glucosa debe estar entre 50 y 70 miligramos decilitro. ¿Sí? No puede bajar menos de 50 ni más de 70. Obviamente puede hacerlo, pero eso ya implica tomar algunas acciones. Lo ideal o la meta será que baje entre 50 y 70 miligramos decilitro. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que saber al respecto? Y bien, entonces, para términos del ejemplo, supongamos que es un paciente que pesa 60 kilos, ¿sí? Yo empecé con esto, mi bomba de insulina, en mi primera hora, empecé a 6 ml hora, ¿ok? Y resulta que empecé, supongamos, esta bomba la inicié teniendo teniendo al paciente con una glucosa de 600 miligramos de decilitro. Bien, resulta que en la siguiente hora, o sea, en la segunda hora, ya mi glucosa no es de 600, mi glucosa ahora es de 400. Entonces, aquí ya comienzo a tomar decisiones y me pregunto, primero, la glucosa control les decía,
está en esta dirección, en las columnas. Entonces, mi glucosa control dice, está en 400. ¿En qué aspecto encaja? Aquí, 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 acá, encaja en esta parte. ¿Sí? Es decir, está más de 241. Mi glucosa control está, ¿sí? En más de 241, es 400, ¿ya? Entonces ya me ubiqué aquí con respecto a la glucosa control. Ahora voy a establecer la relación que existe de esta con la glucosa anterior en las columnas. Y voy evaluando y me voy preguntando lo siguiente. Dice, en la primera columna que dice, con cualquier aumento de glucemia en relación a la glucosa anterior, mi glucosa de 400 aumentó en relación a la anterior, no aumentó. Por aquí no va entonces. ¿Sí? Voy a la siguiente columna. Dice, la glucosa control, o sea, esta es la control ahora, disminuyó menos de 50 en relación a la anterior, ¿no? Sí disminuyó, pero no menos de 50, disminuyó 200. O sea, por aquí tampoco va. Ojo que ya me ubiqué en la fila. Ahora tengo que ubicarme en la columna. ¿Sí? Dice, la glucosa control disminuyó más de 50, pero menos de 70, tampoco va por aquí. Finalmente dice, la glucosa control disminuyó más de 70 en relación a la anterior. Claro, disminuyó 200. Entonces, aquí es mi fila y aquí es mi columna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice? Reducir la bomba al 75% del valor previo. Reducir la bomba al 75%. Entonces, a ver, del valor previo. Mi bomba, estoy en este punto con 6 ml hora. A ver, entonces tengo que dice reducir al 75%. 6 por 0,75, allá, 4,5. Entonces ya no debo dejarle en 6, sino ahora a 4.5 ml hora. ¿Sí? ¿Por qué me dice eso? Si ustedes logran utilizar bien esta tablita, esta tabla les dice todo lo que tienen que hacer. Cómo tienen que actuar, si subirse, si bajarse, si no hacer nada, si poner glucosa, etcétera, etcétera. O sea, esta tabla bien interpretada les dice absolutamente todo. Perfecto. Resulta que en mi tercera hora, ya con una bomba a 4.5 ml hora, mi glucosa resulta que está ahora en, supongamos, 450. 450. Entonces, voy nuevamente a mi tabla, ¿sí? Voy nuevamente a mi tabla para ubicarme en las filas y ubicarme en las columnas. ¿Sí? Entonces, voy nuevamente a mi tabla. ¿Dónde estará mi glucosa control? 450. Sigue acá, ¿cierto? Sigue acá. Y ahí, sigo ahí porque está más de 241. ¿Sí? Sigue ahí. Entonces ya encontré la fila, ahora voy a buscar la columna. Dice, con cualquier aumento, vamos con la primera columna, con cualquier aumento de la glucemia en relación a la anterior, ¿aumentó? Sí, aumentó 50, aumentó 50. Entonces, puede ser por acá, déjenme leer las próximas. Dice, ¿la glucosa control disminuyó? No, no disminuyó, por aquí no va. Glucosa control disminuyó, no disminuyó, glucosa control no disminuyó. Es esta misma. Entonces, mi fila es la primera y mi columna también es la primera. ¿Sí? ¿Qué me dice las indicaciones? Aumentar la bomba 3 unidades hora. Allá. Entonces, en este punto ya no voy a estar en 4, 5, sino dice aumente 3. Aumente la bomba 3, o sea, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a estar a 7.5 ml hora. ¿Estamos? Resulta que a la cuarta hora, ya mi glucosa ahora es, supongamos, de 200 miligramos de zinc.
Asimismo voy y analizo lo que ya lo hice. Primero me ubico en la fila y luego me voy ubicando gradualmente en la columna. Estoy en 200. Ya no va a ser la primera fila. ¿Cuál va a ser ahora? En la segunda dice de 211 a 240. Tampoco, estoy en 200. Allá es esta. Aquí está mi glucosa control. Estoy en 200, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Alguien que no entienda? Todo claro, mi doc. Todo claro, doctor. Ok. Está claro. Bien, entonces, a ver, ya estoy en mi fila que corresponde a ese nivel. Ahora, dice, vamos con la columna, dice, con cualquier aumento de la glucemia en relación al anterior, ¿aumentó mi glucosa? No aumentó, más bien bajó y bajó 250. La siguiente columna, glucosa control disminuyó menos de 50, no, 250 bajó. Bajó o disminuyó más de 50, pero menos de 70, tampoco. Mi glucosa control bajó más de 70, sí, va por acá. Entonces, estoy en mi fila y mi columna es esta. ¿Qué dice? Reducí la bomba de insulina al 75% del valor previo. Entonces, el valor previo era 7.5. Entonces, el 75% de 7.5 por 0.75, vaya 5.6. Como eso no puedo poner en la bomba, le vamos a poner 5.5 ml hora. O sí, también podrían poner a 6, ¿no? ¿Sí? Listo. Y así ustedes se van moviendo en base a lo que la tablita les indique a ustedes. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí hay algunos detalles que hay que considerar, ¿sí? Cuando ustedes ya han alcanzado un valor, cuando ustedes ya han alcanzado un valor por debajo de 250 miligramos decilitro, es importante hacer algunos ajustes, doctores. Y ajustes principalmente en la hidratación. Un paciente que está usando bomba de insulina se entiende que maneja niveles elevados de glucosa que no han cedido con las medidas, digamos, farmacológicas comunes, como es decir, ya un esquema subcutáneo, o que presenta ya una complicación aguda tipo cetoacidosis, tipo síndrome hiperglicémico hiperosmolar, y que obviamente el paciente está en una condición moderada severa. Entonces, la hidratación de este tipo de pacientes es una hidratación onerosa, una hidratación que en las guías de cetoacidosis les da 150, 200 ml hora, incluso pasándole un bolo previo de 20, 30 ml por kilo de peso de líquidos, es decir, deben ustedes hidratar previamente al paciente, incluso se habla de un bolo de insulina intravenosa previamente. Esto se prefiere omitir puesto que este bolo de insulina intravenoso puede llevarles a la hipoglucemia, pero la hidratación previa a la instauración de la bomba de insulina es importante. Sobre todo si el paciente está hipovolémico, porque obviamente este estado de hiperosmolaridad le genera un estado de deshidratación importante al paciente y muchas veces puede estar hipotenso y tendrán que reanimar esa hipotensión con un bolo previo de cristaloide de 20, 30 ml por kilo, previo a iniciar la bomba de insulina. Y después dejarle a una hidratación, como les decía, en las guías hablan de 150, 200.
Sí, pueden obviamente optar por esas cantidades, pero no se olviden que, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca, todo reducirse al 50%, por favor, todo. Porque en ellos una hidratación de esta naturaleza eso es igual a un edema agudo de pulmón y simplemente vamos a empeorar el pronóstico de estos pacientes. Supongamos que hasta antes de llegar a este valor, al paciente le hemos dejado con 120, 150 ml hora. Hay que también conocer la cuestión de los electrolitos, ¿sí? De los electrolitos, sobre todo del potasio. No se olviden que la bomba de insulina, ¿sí? Lleva potasio al espacio intracelular, es decir, depleta potasio del intravascular y lo lleva al interior de la célula. En otras palabras, eso es igual a hipocalemia. Entonces, deben estar pendientes de el control de los electrolitos con controles por lo menos cada 4, cada 6 horas. Y de estar esos electrolitos de ese potasio ya bajando, tendrán que en esta infusión de acá ya ir poniendo 20, 40 mil equivalentes de potasio, dependiendo, ¿sí?, los niveles que estén. Mucho ojo con eso, cuidado, se van a olvidar del potasio. La bomba de insulina en algunas horas ya jala bastante potasio y eso es una hipocalemia segura. Entonces tengan cuidado. Por otra parte, claro, el sodio también tendrán que estar alertas por la cantidad de líquido o de cloruro que están pasando. Esos pacientes pueden llegar a un estado de hipernatremia y también es necesario tener cuidado en ese sentido. ¿Qué pasa cuando ya la hidratación o cuando ya han alcanzado valores por debajo de 250 con la bomba de insulina? La hidratación ya no debe ser solamente a base de cloruro al 0,9%. Aquí ya ustedes tienen que utilizar dextrosa en cloruro, es decir, dar un aporte ya de dextrosa. Ya sea dextrosa o en cloruro, esto sobre todo si el sodio es normal, pero si ya hay una hipernatremia, deberán combinar dextrosa en agua, por un lado, y por otro lado, cloruro al 0,9%. Y esto pasar lógicamente en Y. Al hacer esto, 1000 de esto y 1000 de esto, ustedes están armando prácticamente una solución salina al 0,45% que se utiliza muy bien en la hipernatremia, es decir, cuando el sodio está elevado. ¿Sí? Y claro, no se olviden de los electrolitos. Los electrolitos le van a añadir acá, ¿sí? Al cloruro. Aquí van a poner los electrolitos, no en la dextrosa. ¿Sí? No tiene sentido ponerle acá. ¿Sí? Entonces acá van a poner los electrolitos. Y claro, si estaban, supongamos, a 100 ml hora, van a dejarle 50 ml hora de esta y 50 de ml hora, a ml hora esta. O si estaban a 120, 60, 60, dependiendo, ¿no? A lo que hayan estado. Pero aquí es importante ya un aporte de dextrosa cuando ya tengamos valores menores de 250. A más de esta intervención, ustedes tienen que esa bomba de insulina, reducir al 50% de lo que estaba en ese momento que alcanzaron esto. Supongamos, si estábamos a unos, qué sé yo, 5 ml hora, y con eso alcanzamos los 250, ahora van a dejarle a 2,5. Entonces, esas intervenciones tienen que hacer el momento que ya lleguemos a 250 o menos. Si cambian la hidratación, tomar en cuenta los electrolitos y la bomba de insulina le reducen al 50%. ¿Sí? Son actividades que ustedes tienen que realizar el momento que ya estén bordeando ya estos valores. ¿Ok? ¿Dudas en este punto? ¿Alguna duda? Una pregunta, buenas noches. ¿La hidratación en Y se la hace siempre cuando hay hipernatremia? Perdón, no le escuché muy bien. Doc, digo que la hidratación en Y es hipernatremia. Claro, la hidratación en Y es para la hipernatremia.
Sí, porque al hacer en Y, ustedes están armando una solución al 0,45 que se utiliza en la hipernatremia. Pero si al hacer el control del sodio, el sodio es normal, entonces no hagan esta hidratación en Y, pueden dejarle dextrosa en cloruro, no hay problema. ¿Estamos? Sí, gracias, doc. Ya. Por lo general, en ese punto el paciente ya puede estar hipernatrémico. Por lo general, ¿por qué? Porque no se olviden que antes de, para que ustedes lleguen a 250, ya pasaron varias horas. Horas en las cuales el paciente estaba recibiendo solo cloruro, ¿no es cierto? Entonces, ya es muy probable que para cuando lleguen a este punto, el paciente esté hipernatrémico. Pero bueno, no siempre es así. Si el sodio es normal, entonces mantengan dextrosa en cloruro. ¿Alguna otra duda? No, mi doc. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes han hecho el cambio ya de hidratación, igual siguen los controles cada hora, hasta buscar la estabilidad. La meta que ustedes tienen que buscar en los monitoreos de la glucosa es glucosas entre 110 y 180. Esto es lo ideal, ¿sí? Cuando yo digo que es estable ya esa bomba, cuando yo tengo al menos 6 controles consecutivos que están dentro de esta meta. 6. ¿Sí? Con 6 controles consecutivos yo puedo decir que estén dentro de esta meta, que yo puedo decir que hay estabilidad de la bomba. Cuando yo ya haya encontrado esa estabilidad, supongamos con una dosis de, se me ocurre, de 2, en 2 ml hora se estabilizó ahí y ya yo tuve 6 controles, qué sé yo, 120, 140, 160, 125, 120, 130. Ya, supongamos, está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esta dosis, cuando yo ya alcancé la estabilidad en 6 controles consecutivos, entonces es mi momento o es el momento de ya saltar a o identificar cuál es mi DTDI. No se olviden que el esquema o la esencia de buscar o de aplicar un esquema es buscar la DTDI. Para buscar mi DTDI en base o partiendo de la bomba de insulina, yo tomo la dosis con la cual alcancé los 6 controles, en este caso 2, multiplico por 6, esta es una constante, y luego multiplico por 4, que también es una constante, ¿sí? Por 6 y por 4, siempre a esa dosis con la cual yo ya, obviamente, alcancé la estabilidad, doctores. Entonces, 2 por 6 y esto por 4, 48 unidades. A este valor que encontré le voy a restar el 20% como un margen de seguridad para evitar hipoglucemias. 48 por 20% me sale 9,6. Entonces 9,6 más o menos me sale 38. ¿Sí? O sea, le resto el 20%, me sale 38 unidades. Estas 38 unidades ya le puedo tomar yo como mi DTDI. ¿Ok? Y ahora sí, como ya tengo mi DTDI, aplico simplemente uno de los esquemas de insulina que ya aprendí, ¿sí? Que puede ser el basal bolo tranquilamente. Entonces, de estas 38 unidades voy a hacerle un basal bolo a dosis múltiple con la relación porcentual, 75-25, ¿sí? Vamos haciendo eso. Entonces, en este punto tengo 38 por 0.75, tengo 28
en la mañana y 10 para la noche. Y de esto asimismo el 75 y 25 para saber cuánto de NPH y cuánto de rápida. ¿Ya? 28 por 0.75 me da acá 21. Voy a ponerle 20 acá, 20 de NPH y acá 8 de rápida. Y acá 10 por 0.75, voy a ponerle 8 de NPH y 2 de rápida. ¿Ok? Entonces, la prescripción o la dosis para ya saltar de la bomba de insulina, para esta transición de la bomba de insulina a insulina subcutánea, 20 de NPH más 8 de rápida a las 7 de la mañana, ¿sí? Y 8 de NPH más 2 de rápida a las 7 de la noche. Perfecto, así quedaría mi esquema. Para yo empezar este esquema, sí, necesito estas horas. Necesito empezar desde las 7 o 7 y media, dependiendo, o sea, 30 minutos antes de que desayune el paciente. Para yo pasar ya a mi esquema subcutáneo, yo debo tener ya un paciente estable, ya un paciente que se está alimentando, un paciente obviamente ya compensado, ¿sí? Y claro, debo esperar hasta este horario para yo administrarle ya mi primera, en este caso, dosis ya de insulina subcutánea. ¿Qué pasa? Supongamos ya resulta que son las 2 de la mañana, yo ya alcancé mi estabilidad a las 2 de la mañana con esta dosis. Claro, tengo que esperar hasta las 7, ¿no? Ya son las 7 y resulta que ya ahí le voy a poner ya 20 de NPH más 8 de rápida. Le pone la enfermera ya subcutánea, ¿sí? Porque esto es subcutáneo. Le pone ya subcutánea. Y aquí hay que tomar en cuenta un detalle. El rato que le ponen ustedes subcutánea, todavía no apaguen la bomba de insulina. Todavía no. La bomba de insulina se apaga 2 horas después de que han utilizado o de que han administrado la dosis subcutánea. 2 horas después. No se olviden que esta NPH va a actuar recién a las 2 horas. Sí, también va a recibir rápida, pero poco realmente. Entonces, si ustedes le ponen la subcutánea y le apagan la bomba, para que esta NPH comience recién a hacer efecto va a pasar 2 horas. En esas 2 horas hay un hueco en el cual la glucosa otra vez comienza a elevarse. Y si se eleva en rangos importantes, es como que no habrían hecho nada ustedes con la bomba de insulina y habrían perdido horas valiosas y quizás un turno entero tratando de titular esa bomba de insulina. Entonces, de lo que ustedes ponen la subcutánea, dejen todavía prendida la bomba 2 horas. A las 2 horas ahí sí apaguen la bomba y listo. ¿Sí? No se olviden que a este esquema hay que dejarle un coadyuvante que es el sliding scale insulin, ¿no? Es decir, escapes para yo ir viendo y el monitoreo de 7, 12, 4 y 10 de la noche para yo ir haciendo los ajustes correspondientes, doctores. ¿Ok? Y así es la transición. Claro, cuando el paciente ya, no se olviden que en este punto ya la hidratación está con dextrosa, no se olvidarán. Estaba con dextrosa en cloruro, en Y o simplemente en una sola, ¿sí? No se olviden que ahí estaba en dextrosa. El momento que el paciente ya come, ustedes cambian ya esta hidratación, ya no le dan dextrosa, porque si le dan dextrosa y el paciente come encima más, se va a subir esa glucosa. El rato que ya el paciente come, ustedes ya no le dejan con dextrosa, solo le pueden dejar con cloruro, ¿sí? O muchas veces ya están comiendo, ya no hay necesidad incluso de dejarles ya con hidratación, sino solamente con la dieta y con un DIS, nada más, ¿sí? Pero ojo, no se olvidarán de esto. Cuando ya el paciente coma, suspendan la infusión de dextrosa, sino la comida y por otra parte la dextrosa, eso se va a subir, ¿sí? Dudas, preguntas que tengamos en este punto. Y eso es todo con respecto a la bomba de insulina. Uno de los aspectos más, digamos, complejos es la transición.
¿sí? Es primero, obviamente, estabilizar la bomba, es decir, llegar a estos 6 controles consecutivos es complejo, porque como ustedes se pueden dar cuenta, acá nosotros en cada hora estábamos sube, baja, es decir, llegar a la estabilidad es un poco complejo. Pero una vez que han llegado a esa estabilidad, es decir, ya con 6 controles consecutivos, ¿sí? Con 6 controles consecutivos, entonces, obviamente, es importante ya con esa dosis a la cual yo alcancé la estabilidad, calcular ya la DTDI, multiplicando esa dosis por 6 y por 4. Y a eso restándole el 20% como un margen de seguridad para evitar hipoglucemia, y esa es mi DTDI. Con esa DTDI ahora sí yo puedo armar un esquema basal bolo a dosis múltiple con la metodología que les indiqué. ¿Sí? Y claro, saber que la bomba de insulina no tiene que apagarse inmediatamente que ponen ustedes la dosis subcutánea, sino 2 horas después. Preguntas, doctores, al respecto. Con respecto, sí, referente a todo lo que hemos visto de insulinoterapia. Doc, Ahora, una pregunta. díganme. Con respecto de lo que acabo de hablar sobre la alimentación en los pacientes con bomba de insulina, ¿se debe mantener en NPO a ellos o sí se les puede dar nomás una dieta? No, si ya el paciente está con condiciones de estabilidad, si ya obviamente su acidosis metabólica, su nivel de conciencia ya te lo permiten, el paciente ya puede alimentarse, entonces no hay problema, ¿sí? Pero evaluando todos estos criterios de estabilidad, o sea, que ya va revirtiendo su cetoacidosis, ¿sí? Entonces ahí es importante ya, obviamente, la alimentación. Muchas gracias, Doc. Doc, buenas noches. Una pregunta. Claro. Doc, acabo de utilizar la bomba de insulina a las 2 de la mañana. Continúa haciendo los controles de glicemia hora hasta las 7 y después iniciar el NPH ya Verás, rápida. sí, se entiende que supongamos tu estabilidad ya la alcanzaste a las 2 de la mañana. O sea, ya tienes 6 controles. Sí, en teoría tú dirías, bueno, ya tengo 6 controles que están perfectos y puedes confiarte un poco, puedes confiarte, pero mi recomendación es continúale cada hora. ¿Sí? Si alcanzas más controles dentro de la meta, mejor, pues mejor. Sí, pero no te confíes porque obviamente cuando el paciente está con bomba, todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces no te confíes, ¿sí? Recuerden que a veces esa bomba se desconfigura, se apagó la bomba, no sé, se movió el paciente, se tapó la vía. Bueno, una serie de situaciones que pueden pasar. Mi sugerencia es que no te confíes, sigue haciendo una cada hora hasta que ya lleguen las 7 de la mañana que le pongas la subcutánea. Chévere, gracias. ¿Alguna otra duda? Doc, una pregunta. Si el paciente presenta picos, ¿cuánto debo subirle en la mañana o en la noche? En base a lo que te haya marcado, eh, picos, ¿en qué sentido? O sea, si está con la bomba, obviamente aplicas el cuadro, ¿no? O sea, el cuadro te dice, obviamente, cómo tienes que moverte, cuánto tienes que aumentar, etcétera, etcétera. Si no Con el, está, si no con está el con, es que el insulin que dijo. no. Cuando está con bomba, tú aplicas esta tabla, punto. O sea, tú te mueves en base a esa tabla cuando está con bomba el paciente. Si está con los otros esquemas, si está con otros esquemas, ¿sí? Si está con los otros esquemas, entonces, cuando tú quieras ajustar tu DTDI, ¿por qué? Porque de pronto te diste cuenta que en el sliding scale insulin está requiriendo muchos escapes, a pesar del esquema que tú usaste, del esquema, digamos, basal bolo, tú ves que por poco y de los 4 monitoreos, los 4 necesitó escapes.
O sea, si tú ya te das cuenta que hay ya esa tendencia, súbete la DTDI en un 10 al 20% de lo que empezaste y vuelve a recalcular ese esquema. Vuelve a plantear un nuevo esquema en base a ese incremento ya de la DTDI, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a decir a ti? Los monitoreos de glucosa es lo que te va a decir allá cuánto de escape va necesitando y dónde tienes que subirlo. Por eso les decía acá que cuando, dependiendo en qué punto se le suba, si el pico lo hizo al mediodía y a las 4 de la tarde, tienes que subirte en la mañana, la rápida de la mañana. Si se te subió a las 10 de la noche o a las 7 de la mañana, tienes que subirte la rápida de la noche, tomando en cuenta este esquema, ¿sí? ¿Tú cómo te vas dando cuenta en dónde se sube? Con los monitoreos de glucemia. Y claro, en ese día le diste escapes, pero ya al siguiente día no vas a estar con escapes otra vez, ya tienes que ajustar tu esquema base. Este es tu esquema base. ¿Sí? Las primeras 24 horas, perfecto, corregiste con el sliding scale insulin, ¿sí? Pero ya tienes que hacer algo para las siguientes 24 horas, ya tienes que hacer los cambios o modificaciones en tu esquema base. Si no, no vas a estar todo el tiempo solo compensando y compensando, o sea, con cortes. Al inicio te sirve, sí, para darte cuenta, pero si no haces un ajuste a tu esquema base, a la final no estás haciendo nada. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Bien, les voy a enseñar un dato, una situación bastante interesante. Este es igual un artículo de Guillermo Umpierres, que él plantea cómo dar el alta a un paciente, digamos que durante la estancia hospitalaria ustedes ya utilizaron insulina y le desarmaron el esquema que él venía utilizando, ¿sí? Una de las interrogantes es esta, o sea, y les decía yo, una regla de oro es que el paciente hospitalizado utilice un esquema de insulina. No mantengan antidiabéticos orales, no. ¿Sí? Paciente hospitalizado se suspenden los antidiabéticos orales e inician esquema de insulina, así sea el más básico de todos, pero insulina. ¿Sí? Denme un segundo. Bien, entonces, una de las situaciones es, claro, el paciente muchas veces te reclama y te dice, bueno, yo usaba pastillas, ¿por qué ahora me cambian a insulina? Hay que explicarle y hay que decirle que la medicación, obviamente vía oral, que por lo general todos los esquemas utilizan a la metformina de base. El estrés hospitalario, el estrés de la patología como tal por la cual se hospitalizó el paciente, todo esto incrementa la probabilidad de una acidosis láctica en estos pacientes que usan metformina, ¿sí? Si bien es cierto, es una complicación rara, pero es fatal o puede ser fatal. Entonces, mucho ojo con eso. Otro aspecto que es importante es que durante la estancia hospitalaria ustedes tienen que pedirle a ese paciente una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Una hemoglobina glicosilada, una hemoglobina 1C, tienen que solicitar, si ese paciente no se va con el alta sin haberle pedido una hemoglobina glicosilada, o sea, ustedes no hicieron nada, doctores, ¿sí? Tienen que pedirle una hemoglobina, tienen todos esos días para pedirle una glicosilada.
Y entonces el esquema al alta se plantea en base a esta hemoglobina glicosilada que ustedes le pidieron. Y aquí van a tener algunos escenarios. Uno, que la glicosilada esté menos del 7%, otra que esté entre 7 y 9% y otra que esté más del 9%. Este esquema plantea, o esta, digamos, esta metodología plantea Guillermo, indicando pues que les va a servir de base para saber con qué esquema mandarle a la casa al paciente. Si está con menos de 7, doctores, ustedes regresen a la medicación habitual. Regresen al momento del alta. Es decir, si el paciente tomaba, qué sé yo, metformina 850 cada 12 horas y ustedes al momento ya le hicieron la glicosilada y está menos de 7, al alta ustedes, así hayan usado un esquema de insulina en la hospitalización, ustedes en la casa le dicen, o ya para la casa le dice, señor, regrese o siga tomando su metformina 850 cada 12 horas. ¿Sí? O sea, ustedes regresan al esquema habitual del paciente. Si la glicosilada les da entre 7 y 9%, ustedes pueden regresar a los antidiabéticos orales que usaba el paciente, ¿sí? Y usar el 50% de insulina que utilizó en la hospitalización. ¿Estamos claros? Supongamos él utilizó una DTDI dentro de la hospitalización de 20, porque estaba solo con insulina. Pero ya al alta ustedes pueden regresar a lo que él usaba. Supongamos, él decía, yo uso metformina 850 cada 12. Entonces le dicen, regrese a la metformina 850, pero además de eso se va a poner 10 unidades de insulina en la mañana. O sea, el 50% de lo que él necesitó en la hospitalización. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Y si es más de 9%, doctores, la glicosilada, entonces quédense con el esquema que ustedes usaron en hospitalización. ¿Sí? Quédense con ese esquema. ¿Ok? No hagan cambios, le mandan igualito como él estuvo en hospitalización. Aquí Guillermo dice también pueden usar los mismos antidiabéticos más el 80% de la insulina que él usaba, pero para usar el 80% mejor utilicen ya todo el 100% solo en insulina, pues. ¿Sí? Entonces, miren este planteamiento que él hace. Con menos de 7%, al alta que regrese a su medicación habitual. De 7 a 9, que regrese a sus antidiabéticos orales más del 50% de la dosis que necesitó en hospitalización. Y si ya está más de 9, déjenle con lo que ustedes le plantearon en la hospitalización, doctores, con el mismo esquema. ¿Sí? ¿Qué les parece esa metodología para ya darle el alta al paciente y saber sobre todo con qué, ¿sí? Saber con qué le van a mandar ya a la casa? Que es también una de las dudas, ¿sí? Que se suele tener. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto es nuevito, esto no les he enseñado, no enseñé esto en el webinar de insulina. Esto, ustedes son los primeros en saber esto. ¿Alguna duda? Sí, Doc, una preguntita. El hemoglobina glicosilada se solicita al inicio. Entonces, ¿se hace con esa hemoglobina glicosilada o se tiene que solicitar otra previa al alta para calcular esto? No. La hemoglobina glicosilada, ustedes, no es que de lo que ingresó el paciente al alta ya se va a modificar, no se olviden que ustedes deben solicitar hemoglobina glicosilada cada 3 meses. ¿Sí? O sea, la que tú solicites te dura 3 meses. Entonces, tranquilamente te da lo mismo pedir en el día 1 de hospitalización que pedirle un día antes del alta. O sea, pero la idea es pedirle al menos una en cualquier día de su hospitalización. Con esa tú ya te guías para al alta hacer esto que te estoy indicando acá. ¿Ok? Gracias. No solicitarán hemoglobina glicosilada cada día por poco o cada 2 días. No. Esa que tú solicitas te dura 3 meses. ¿Alguna otra duda?
Pregunten, doctores, pregunten. ¿Qué tipo de insulina se recomendaría en el paciente al alta? Porque digamos, por ejemplo, en la hospitalización se utiliza el horario 4 veces. En este caso, para la casa, recomendable es AM, PM, pero ¿qué tipo de insulina se estaría recomendando? A ver, en la hospitalización, si bien es cierto, tú al inicio puedes usar un 40-20-30-10 hasta que se te compense el paciente. Y de ahí ya saltar a un basal bol. O sea, aquí más que insulina, la pregunta sería con qué esquema yo le mando a la casa. O sea, el esquema, aquí el más idóneo para ya mandarle a la casa es el que puedes usarle también de forma ambulatoria, que en este caso les había dicho es el basal bolo. ¿Sí? Es el basal bolo. O si, como te decía, si ya le mandas a la casa con antidiabéticos orales también, solo dale una basal nada más. Cuando utilizas una basal, le calculas a 0.2 unidades por kilo. No te olvides que el 40-20-30-10 es de hospitalización. Este es de hospitalización, y esta también es de hospitalización, pero lo ideal, por más 40-20-30-10 que estés usando, no puedes usar más de 24-48 horas. Y de ahí tienes que saltar acá, ¿sí? De acá tienes que saltar acá, ¿ya? De una bomba de insulina también tienes que saltar acá, a un basal bol, ¿ya? Entonces, aquí es importante que tomemos en cuenta esto que les había mencionado, ¿sí? Si ya le vas a mandar con antidiabéticos orales y solamente quieres un 50% de la dosis de insulina, este 50% tendría que ser una insulina basal, o sea, NPH o glargina, ¿sí? Calculada, claro, el 50% de lo que utilizaste en hospitalización. Supongamos si en hospitalización utilizaste una DTDI de 20, le mandas a la casa con el 50%, es decir, 10 nada más, ¿sí? Más que la insulina es el esquema con el que le vas a mandar. Si tiene más de 9%, le dejas el mismo esquema que usaste en hospitalización, que obviamente es que va a ser el basal bolo, porque los otros solamente utilizaste en hospitalización un tiempo, ¿sí? Supongamos un paciente está hospitalizado 5 o 7 días, pero el 40-20-30-10 no vas a estar los 7 días. Un 40-20-30-10 solo puede estar 24-48 horas y de ahí saltas al basal bolo. Con el basal bolo ese sí puedes estar un mes también hospitalizado, que no hay problema. ¿Sí? Lo mismo la bomba de insulina. La bomba de insulina no le vas a tener una semana, 2 semanas. Ya se estabiliza y de ahí saltas al basal bolo. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Bien. Bueno, aquí hay algunas diapositivas sobre el manejo y el tratamiento de la diabetes. La tendencia ahora, claro, tenemos un sinnúmero de fármacos, de antidiabéticos orales. Bueno, esto sale un poco de la insulinoterapia. Tenemos una serie de fármacos, tenemos los IDPP4, tenemos los GLP-1, los SGLT2, tenemos los TZD o las tiazolinedionas. Claro, cada uno de estos utilizado dependiendo la comorbilidad que tenga el paciente. Sí, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo cardiovascular o si tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, ¿cuál sería lo ideal? Si tiene más bien riesgo cardiovascular, lo ideal sería utilizar un GLP-1, ¿sí? Un SGLT2, porque estos han demostrado reducción en la mortalidad por eventos cardiovasculares. Pero si tienes insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, puedes usar un SGLT2, ¿sí? En este contexto, ya, de estos casos, ¿ok? Y claro, haciendo evaluaciones de tu hemoglobina glicosilada a cada 3 meses y si no van cumpliendo las metas, ir añadiendo o ir sumando otros fármacos antidiabéticos orales o incluso ya ir sumando insulina a los esquemas. ¿Sí? Esto en términos generales. La clase netamente es de insulinoterapia, ¿no? Aquí mira lo que te decía. Si tienes una enfermedad cardiovascular, utiliza los GLP-1. Si tienes insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal crónica, los SGLT2, ¿ya?
Si ya tienes una hemoglobina más de 9, entonces considera ya insulina directamente, ¿sí? Una insulina basal primerito, o sea, dosis bajitas, como te decía, 0,2, es decir, si pesa 70, dale 14 unidades, empieza con 14 unidades y punto, ¿ok? En este algoritmo, de igual manera, tenemos cómo es la titulación de los fármacos vía oral y también de la insulina. Metas en el paciente diabético. Metas, tienes una glucosa intrahospitalaria, claro, 140, 180. Una glucosa en ayunas menos de 140, 2 horas postprandial menos de 180, una glicosilada menos de 7 o menos de 8, dependiendo. Les decía en la clase, menos de 7 si es paciente joven, sin comorbilidades, que tiene una expectativa de vida más de 10 años. Menos de 8, en cambio, paciente adulto mayor, con enfermedades crónicas, encamado, que no tiene una expectativa de vida más allá de los 10 años, perdón. La presión arterial, según la LAD, menos de 130, según el ADA, menos de 140/90. Esta es la meta que se maneja de presión arterial en diabéticos, ¿sí? Metas en el perímetro abdominal, metas en el colesterol LDL, ¿sí? Es importante, estos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular, por ende su LDL tiene que estar menos de 100, menos de 70, si ya incluso es muy alto riesgo y si ya ha tenido un evento previo, incluso extremo riesgo, y el LDL en esos casos tiene que ser menos de 55. ¿Ok? Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza e ignorancia. Es importante en este proceso de formación continua que ustedes han optado por, lógicamente, por nosotros, ir aprendiendo, ir sumando conocimientos, ir aprovechando las oportunidades de capacitación que ustedes van teniendo. Constantemente estamos sacando nosotros eventos, webinares, bueno, una serie de oportunidades para que ustedes vayan capacitándose y vayan obviamente sumando puntaje académico para sus diferentes posgrados. Bien, eso es lo que les puedo comentar con respecto a la clase del día de hoy. Si no existen algunas preguntas, continuaremos pues con nuestra próxima clase el día martes siguiente. ¿Alguna duda? ¿Algún tema en particular que ustedes quieran topar y que de pronto no se encuentre dentro del temario? Relacionado con medicina interna, por supuesto. Si no, seguiríamos los temas más o menos. El orden no lo hemos seguido, pero sí los contenidos los vamos a analizar. Bien, doctores, entonces nos veríamos el próximo martes. Que tengan ustedes buena noche. Muchas gracias, Doc. Una buena Gracias, noche. doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Doc.